Mis hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos al lugar donde habita su gloria. Estamos aquí, mis hermanos. Hoy les quiero compartir algo especial nada más. Quiero platicarles que cuando el Señor nos lleva por el desierto y cuando caminamos en el desierto y no queremos depender de Él, grandes cosas nos pueden suceder. Porque el Señor nos lleva a un desierto por un motivo, cuando nos dejamos guiar por Él. Caminamos con Él y Él siempre nos va a amparar. Yo les quiero compartir esta palabra porque quiero que sea de gran bendición en tu vida. El desierto, mi hermano. Si estás pasando por un desierto, no quieras salir tú solo. Déjate guiar por el Señor y que nuestro Señor Jesucristo te saque de él. Si me acompañan a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Señor, por todos y cada uno de los que se están conectando en este lugar. Por cada uno, no importa su nacionalidad, no importa de dónde nos vean, no importa si eres moreno, güero, no importa. Simplemente al Señor lo que le importa es tu corazón, la disponibilidad de querer estar con Él. Por eso en esta hora yo te doy gracias, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por la que va a compartir hoy, gracias por la vida del pastor, de nuestras hermanas que siempre están en oración. Sabemos que tenemos una oradora muy ferviente aquí en México, que es mi hermana Sonia, y una oradora ferviente allá desde Guatemala, a la cual quiero mucho, y le digo, mi hermanita, te extraño, pero en el nombre de Jesús sé que pronto vas a venir, mi hermana Tere. Bueno, en el nombre de Jesús, amén. Le voy a dar el paso a mi esposa para que les comparta la palabra. Hola mis hermanos, muy buenas noches, Dios me los bendiga. Es una bendición tan grande estar aquí delante de ustedes una vez más, compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Que es refrigerio a nuestra alma, a nuestro espíritu. Vamos a empezar y yo le puse a mi predicación, discerniendo la voz de Dios. En el nombre de Jesús, acompáñenme a orar, mis hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre, yo me abandono en tus brazos, en tu presencia, Padre. Que seas tú, Señor, el que lleve, Señor, a cada uno, Señor, a comer este alimento tuyo, Padre. Que cada uno reciba su porción, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sea tu Espíritu Santo el invitado principal a esta predicación, Padre. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice, ¿cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de la naturaleza, por medio de las personas, por medio de su palabra. Es lo más importante, mis hermanos, que Dios nos habla por medio de su palabra. Y Él hizo la naturaleza. Él la hizo para hablarnos. Al menos cuando las hojas de los árboles se mueven, Dios nos está hablando. Cuando se mueven las nubes, ahí nos habla Dios, porque Él crió todo para nosotros, para hablarnos por medio de la naturaleza. Cuando las cascadas del agua caen, Dios nos está hablando ahí, nos está diciendo que nos ama. No sé si tú lo has sentido, mi hermano, pero Dios nos empieza a hablar por medio de la naturaleza. Nos habla a través de las personas, porque a veces hay personas que no conocen de Dios y te empieza a hablar esa persona, te empieza a dar una palabra que te hace que te pongas las pilas, ¿verdad? Como dicen en el mundo. Pero dices, ay, sí es cierto, tiene razón. Y esa persona no es cristiana, no conoce de Dios, a lo mejor tiene otra religión, pero Dios la usó para hablarte por medio de esa persona, porque Dios habla de muchas maneras, a Él no se le puede cuadrar. Dios sabe lo que va a usar. Dios nos habla también a través del problema. Cuando hay problemas, Dios nos habla también. En ese problema nos empieza a hablar. El mundo se ha ensordecido
Escuchen, mis hermanos, el mundo se ha ensordecido y no escucha la voz de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué se ha ensordecido? ¿Por qué se ha hecho duro su corazón? Por tantas voces que oye en el mundo, porque hay muchas voces en el mundo. Entonces el enemigo se ha encargado de cerrar esos oídos y el hombre ya no quiere escuchar a Dios. Vamos a ver cómo saber cuando Dios nos habla. La Biblia nos habla mucho acerca de la voz de Dios. Dios crió al hombre, al ser humano, para ser sensible a la voz de Dios. Miren qué hermoso, mis hermanos. Dios nos crió para escuchar su voz. Solamente que el pecado nos va alejando de escuchar la voz de Dios. Vamos a ver Génesis. Ahí en Génesis dice de Adán y Eva. Dice que Adán y Eva se paseaban libremente, sin pecado, sin culpa. Yo me lo imagino que andaban felices, contentos, escuchando la voz de Dios, se agradaban, corrían a sus pies, corrían a abrazarlo, porque no había pecado en ellos, no había maldad en ellos. Entonces yo los veía así paseándose en el huerto del Edén. Vamos a leer, mis hermanos. Sí me gustaría que me acompañaran a su Biblia, mis hermanos. En Génesis 3, 8, 9. Se los voy a leer. Dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Entre ellos, entre los árboles del huerto. Ellos se escondieron ya. Ellos ya no querían oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya habían comido ya esa desobediencia que comieron el fruto prohibido. Ellos descubrieron que ya estaban desnudos. Por eso escucharon la voz de Dios y se escondieron. Ya no quisieron escuchar la voz. En el 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? En el 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Él se escondió porque ya había descubierto que ya estaba, ¿qué? Desnudo. Y muchas veces en el mundo, mis hermanos, tanto pecado que hacemos, eso nos hace escondernos de Dios. Y ya no escuchar la voz de Dios, ya no querer escuchar al hermano que te comparte, que te predica, ya no queremos hacerlo porque el pecado ya nos ha acorralado, ya nos ha encerrado. Aquí vemos cómo empieza una sordera espiritual. Adán y Eva, cuando no sabían que estaban desnudos, no había en ellos el esconderse, porque no sabían. Andaban, que dijimos, tranquilamente, escuchaban la voz de Dios, se deleitaban al escuchar la voz de Dios. Y así pasa un niño inocente, cuando hay inocencia, se deleita, le empiezan a compartir la palabra de Dios. Somos como niños cuando nos comparten la voz de Dios, mis hermanos, y nos deleitamos. Nos complacemos cuando nos dicen Dios te ama, Dios te quiere. Cuando nos empiezan a hablar de Dios, que corramos a sus pies, es lo que hacemos. Y es lo que Adán y Eva hacían antes de descubrir que estaban desnudos. Ahora, ¿qué hacen? Escuchan su voz, se esconden, mis hermanos, porque ya hay pecado en ellos. Hoy en día el ser humano, ¿qué es lo que hace? No quiere oír la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Se esconde, mis hermanos. No quieren ya escuchar la voz de Dios y se esconden. Yo les voy a platicar un testimonio mío. A mí, cuando me empezaban a compartir de Dios, mis hermanos, yo me escondía de la persona que me venía a compartir. Porque era tanto el pecado que yo traía, que ese mismo pecado me hacía inmerecedora de Dios. Y yo me escondía, mis hermanos. Y esto me trajo a memoria de dónde me sacó Dios.
de la sordera espiritual. Porque yo me escondía, yo le daba vueltas a esta persona y yo no quería escuchar la voz de Dios. Y es una cosa muy tremenda, mis hermanos. Pero gloria a Dios que me alcanzó en el tiempo preciso y abrió mis oídos espirituales para escuchar su voz. Vamos a ver Éxodo 20:19. Me acompañan mis hermanos, por favor. Dice Dios presentándose para dar su ley en el Sinaí. Ahí está Dios presentándose en el Sinaí. Les voy a leer el versículo. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Vean qué tremendo, mis hermanos. No querían escuchar la voz. Prefirieron solamente escuchar la voz de Moisés, pero ellos no querían escuchar la voz de Dios. Y es algo bien tremendo, no querer escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que nos guía. La voz de Dios es la que nos guía al camino correcto, al camino a la bendición. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Primero, ¿qué hace? Se esconde. Y después ya no quiere oír la voz de Dios. Ya no quiere saber nada de Dios, mis hermanos. Vamos a ver en Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué bonito versículo, mis hermanos, porque nosotros somos ovejas de su prado y oímos su voz y lo seguimos. Y es algo tan hermoso seguir la voz de Dios. ¿Cómo oímos y seguimos la voz de Dios? Con los que están en comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios es cuando escuchamos la voz de Dios. ¿Y cómo estar en comunión con Dios? A través de la oración, a través de la palabra, a través de ir y orar con las puertas cerradas con Dios. Esa es una relación con Dios. Y ahí, mis hermanos, escuchamos la voz de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿La voz de Dios es inconfundible? Sí, mis hermanos. No hay otra voz más hermosa que la de Él. No hay otra voz más correcta que la de Dios. Y es inconfundible esa voz. Vamos a Hebreos 3:15. Se los voy a leer. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, escúchame. Si hoy escuchas su voz, hoy Dios te está hablando. Hoy es el día en que Él quiere que tú te vuelvas a Él. Hoy es el día en que Dios quiere que tú abras tus oídos espirituales para escuchar su voz. Hoy es el día, mis hermanos, en que Dios te está hablando. Por eso dice en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sé sensible a la voz de Dios. Ya te dije cómo vas a ser sensible a la voz de Dios. Orando, leyendo su palabra. Así vas a ser sensible a escuchar la voz de Dios. Vamos a Apocalipsis 3:20. Te lo voy a leer, mi hermano. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Luego en Génesis, ¿qué vimos en Génesis? Que el hombre tiene miedo de escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hace? Se esconde. En los versículos acabamos de ver, Dios sigue hablando. Dios nos sigue hablando a través de estos versículos que acabamos de leer. Dios sigue hablando y seguirá hablando hasta que nosotros o la gente que aún no conoce de Dios llegue a la presencia de Dios. Dios nunca se va a cansar de hablar. Por eso Él nos sigue hablando hasta el día de hoy por medio de su palabra, por medio de estos versículos que acabamos de leer.
porque está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré con él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Él quiere que estemos con Él. Él quiere que tú le abras la puerta de tu corazón. Él quiere que tú seas teniendo una relación con Él. Él quiere sacarte del pecado donde se han cerrado tus ojos, tus oídos espirituales. Él te quiere sacar de eso. Por eso dice: hasta hoy Dios nos sigue hablando y lo seguirá haciendo hasta que seamos alcanzados, mis hermanos, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Dice, Dios sigue hablando hasta el día de hoy. En el mundo hay muchas voces, hay muchos ruidos en el mundo. En medio de todo lo que hay en el mundo, hay mucha contaminación, la música, no sé, los chismes, las palabras mal habladas que habla la gente, ¿verdad? Hay muchas voces, mis hermanos, y el mundo, el hombre se ha confundido. El hombre ha distorsionado sus pensamientos. ¿Y quién se encarga de esto? El enemigo se encarga de llevarnos de aquí para allá, de que no escuches la voz de Dios, que te pone el pecado bien bonito, ¿verdad? Pero no es así, mi hermano. Vamos a ver cómo se puede identificar la voz de Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Cuando tenemos una relación con Dios, en la oración, abriendo la boca. Cuando abrimos nuestra boca delante de Dios, esa es una oración con Dios. Abrir nuestra boca para que Él nos escuche, porque Él ya conoce nuestros pensamientos, pero Él quiere que abramos nuestra boca delante de Él. Él nos habla por medio de un versículo, por medio de una predicación. Él nos habla por medio de las personas, ya lo vimos, por medio de la naturaleza. Es por eso que nuestro pastor nos dice que compartamos las cápsulas. Él nos anima a predicar. No seremos unos buenos predicadores, pero estamos compartiendo la palabra, porque eso habla mucho a la vida del hombre y es una forma de escuchar la voz de Dios, porque es Dios hablando a través de nosotros para dar ese refrigerio a quien lo necesite. Las personas, la gente a veces dice, no sé orar. Y sí, ciertamente la palabra de Dios también dice que no sabemos orar, pero Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y Él se agrada cuando le abrimos nuestro corazón y le hablamos y le decimos y vamos a sus pies. Él se complace y ahí es donde empieza a haber una relación con Dios. Ahí es donde empieza el Señor a abrir tus oídos espirituales y tus ojos. Y ahí es donde tú vas a escuchar la voz de Dios. Cuando leas, te voy a dar un tip, ¿verdad? Cuando leamos la palabra de Dios, oremos primero. Oremos primero. Pidiéndole a Dios que nos revele su palabra, que nos muestre las maravillas que están escritas en la Biblia. La Biblia es hablando Dios, es la palabra de Dios. Y orar y decirle, Padre, no entiendo, pero tú ayúdame. Eso es lo que debemos de hacer antes de abrir nuestra Biblia. Orar y luego leer. Esa es una relación con Dios, mis hermanos. Es una forma de cómo vamos a entender y cómo vamos a escuchar y a discernir la voz de Dios, a poder poner una diferencia entre la voz del hombre, la voz de Dios y las voces que se escuchan en el mundo. Ahí vamos a diferenciar la voz de Dios, que es tan dulce y tan hermosa, la voz de Dios, que la voz de Dios nos trae alimento, nos trae esperanza, nos trae vida,
La palabra no nos condena, la palabra nos edifica. Y ahí ustedes van a empezar a entender cómo Dios nos quiere hablar en bendición. Vamos a Jeremías 15:16 y dice: medita la palabra, saboréala. Si hay algo que no entiendas, anótala. Ay, caray, creo que no les anoté el versículo. Perdón, mis hermanos. Bueno, si hay algo, otro tip que te voy a dar, ¿verdad? Si hay algo que no entiendas, anótalo y pregunta e investiga. No te quedes con la duda. Algo he aprendido yo y me enseñaron, ¿verdad? Que cuando yo lea la palabra, si no entiendo un versículo, lo debo de anotar. O si no entiendo, no sé, por pequeña que sea la palabra, la anoto. Y preguntar, ¿verdad? A los que están llenos del Espíritu Santo, a los que saben más, ¿qué significa eso? Hoy hay tanta tecnología donde lo podemos sacar. ¿Qué significa esto? ¿A dónde nos quiere llevar? Y ahí vamos a entender más la palabra. Ahí vamos a entender más de lo que Dios nos quiere hablar, no quedándonos con la duda. Leyendo la palabra, la Biblia nos va a hablar sus promesas, bendiciones en el nombre de Jesús. Dios tiene muchas promesas y bendiciones en su palabra. Y Dios quiere que escuchemos esas promesas. Dios quiere que las escuchemos, sus promesas que Él tiene para nosotros. Ponernos en los zapatos de los personajes que están en la Biblia. Hay muchos personajes, como si fuera una Ruth, como si fuéramos una Esther, como si fuéramos ese Pablo, ese Juan. Ahí debemos de ver ese versículo como si el Señor nos está hablando a nosotros, así como le habló a sus discípulos, a Pedro, a Juan. Él quiere que nosotros nos apliquemos esa palabra a nosotros para que podamos entender cómo Dios nos habla. ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? ¿Dónde lo escuchamos? En lo secreto, en la intimidad. En la intimidad, cuando entras con el Señor, porque la palabra dice, cerrada la puerta, tenemos una relación con Dios. Y ahí es donde Dios nos habla, mis hermanos. Ahí es donde Dios empieza a ministrar nuestro corazón y nos empieza a dar palabra de vida, palabra de bendición. Nos trae un versículo a memoria. Ahí nos empieza a hablar el Señor en lo secreto con Él, en la intimidad con Él. ¿Dónde más nos habla Dios? Dios nos habla en los problemas. Dios nos habla cuando hay un conflicto. Dios nos habla en una enfermedad. Dios nos empieza a hablar. Que acrecentemos nuestra fe a Él. Que creamos en Él. Es por eso que primero vamos a su presencia, leyendo su palabra, leyendo esas bendiciones, para que cuando se venga el problema, el conflicto, venga la palabra de Dios, venga la voz de Dios a escuchar en medio del problema, en medio del conflicto. El problema del ser humano es la sordera espiritual. Es el mayor problema del hombre, cuando empieza a haber una sordera espiritual. Porque la sordera del mundo ahí está, oyendo que dijimos muchas voces. Y el problema más grande es cuando el hombre no escucha la voz del Padre, no abre sus oídos espirituales. Vamos a Isaías 55 y dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Escucha, Jehová tu Dios te abrió tu oído. Él nos
para escuchar su voz, lo vimos desde un principio. Y aquí te está diciendo, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. No necesitamos con urgencia que Dios nos abra nuestros oídos para poder escuchar la voz y apropiarnos de sus bendiciones. ¿Por medio de qué? De la oración. Urgentemente, mi hermano, necesitamos clamar por los demás, clamar para que Dios les abra sus oídos, para que Dios sea misericordioso con aquellos que se han ensordecido, con aquellos que se han apartado de la presencia de Dios. Urge, mis hermanos, que sus oídos sean abiertos para escuchar la voz de Dios. Vamos a Salmos. Bueno, primero les voy a compartir un testimonio, cómo Dios abrió mis oídos espirituales, cómo Dios nos abre nuestros oídos espirituales. Yo me meto a orar por mis hijos y a veces entro en angustia, en desesperación por ver cómo andan. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Ahí Dios abre mis oídos espirituales. Ahí me dice que Él va a traer de tierras lejanas a mis seres queridos, que Él va a traer de tierras lejanas a mis hijos. Y yo creo en su palabra y yo me apropio de su palabra. ¿Por qué? Porque lo estoy escuchando con los ojos espirituales y yo creo que Él lo va a hacer, y eso me trae paz y tranquilidad. Es una forma de escuchar la voz de Dios. También mi matrimonio, mis hermanos, cuando yo comencé a buscar de Dios, mi matrimonio era un verdadero fracaso. Pero yo me metía a orar por mi matrimonio, a interceder por mi esposo. Y el Señor ahí me hablaba de sus bendiciones, que Él era ese cordón de 3 dobleces en mi matrimonio que no se iba a romper, que el Espíritu Santo trae unidad, mis hermanos. Ahí es donde Dios te habla, porque te abre tus oídos espirituales. Vamos a Salmos. No, mis hermanos. Sí, vamos a Salmos 1:3. Y dice, será como árbol plantado junto a agua de corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Aquí nos está hablando el Señor que nos debemos de apropiar de esta bendición. Porque todo lo que hagamos, ¿qué va a hacer? Prosperar. Todo lo que oremos, todo lo que le pidamos, la fe va a acrecentarnos y todo que va a prosperar. ¿Por qué? Porque se han abierto nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y somos sensibles a la voz de Dios. Dice en Deuteronomio 6:4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí el Señor nos da esa promesa. El Señor nos da esa promesa de ser esos árboles plantados junto a agua de corriente que da su fruto y su hoja no cae. Porque aquí nos está diciendo, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. El Señor es uno con nosotros. El Señor nos quiere unir y en esa relación nos unimos con Dios, nos unimos con Él. Y ahí el Señor nos da las promesas, esas promesas que tiene escritas en sus sagradas escrituras. Esas promesas que el Señor, al abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, quiere que escuchemos. El Señor nos crió, mis hermanos, para escuchar su voz. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy Dios te está hablando, que Él te pueda dar esas bendiciones,
que si tu matrimonio se ha destruido, que si tu matrimonio está destruyéndose, escucha la voz de Dios, que Él te dice que Él es el cordón de 3 dobleces, que Él es el que va a construir tu matrimonio, porque aquí está un vivo testimonio, que Él construyó este matrimonio mío. ¿Por causa de qué? De escuchar la voz de Dios. Si tus hijos andan mal, mis hermanos, créele a Dios, apropiate de sus palabras, apropiate de sus bendiciones. ¿Cómo? Escudriña la palabra, lee las promesas de Dios, permite que Dios abra tus oídos espirituales, mis hermanos, y vas a poder ver las grandes promesas, las grandes maravillas que Dios tiene para ti, porque Dios es un Dios de pacto que cumple su palabra. Dios acrecenta nuestra fe, mis hermanos, y Él quiere que vivamos en bendición. Él quiere que vivamos en prosperidad. Solamente que el mundo ha venido a ensordecernos. Pero en esta hora es tiempo, mi hermano, es tiempo de que abramos y le demos una oportunidad a nuestro buen Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que ya no nos escondamos más de Él, que seamos, Señor, que seamos, Padre, esos hijos como Él nos formó, porque dice que Él nos crió para escuchar su voz. ¿Ves cómo Dios tiene grandes promesas? Esta promesa es para aquel que tiene tiempo para Dios. Algo muy importante, mi hermano. Cuando tú tienes tiempo para Dios, Él te da esas promesas. Porque cuando eres obediente, Dios te premia. Ten un tiempo para Dios. Ten un tiempo para leer, para orar, para escuchar la voz de Dios. Para aquel que a su vez habla a tu corazón y no lo endurezcas. Que en el corazón corran ríos de agua de vida. ¿Y cuáles son esos ríos de agua de vida? La palabra. ¿Cuáles son esos ríos de agua de vida? Es Cristo Jesús hablando a tu vida. Permítele al Señor que hoy entre a tu corazón. Permítele que Él abra tus ojos y tus oídos espirituales, mis hermanos. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque tú me has ayudado a salir adelante en mi matrimonio, con mis hijos. Y hoy quiero que mis hermanos se lleven esto grabado en su corazón, tatuado en su corazón, así como tú me hablaste, así como tú dijiste que yo leyera, que tuviera una relación contigo, y a través de esa relación fuimos obedientes. Seamos obedientes para poder tener esas promesas que dice el Salmo 1:3. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas, Señor. Gracias porque en esta hora yo declaro, Señor, que ninguno, Señor, se perderá. Yo declaro, Señor, que todos aquellos, Señor, que el enemigo los ha ensordecido, que el mundo los ha ensordecido. Yo declaro que en esta hora sus oídos son abiertos en el nombre de Jesús y que ellos escuchan tu voz y te siguen. Y que en esta hora, Padre, tú tocas su puerta y entras a su corazón y entras a sus vidas y te quedas con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro, Señor, cielos abiertos, Señor, a todos aquellos, Padre, que han ensordecido. Yo declaro, Señor, palabra de vida, Señor, que ellos son esos árboles plantados junto a agua de corriente, que dan su fruto y su hoja no cae. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que ellos, Señor, están plantados en esa agua de corriente que es tu palabra, en esos ríos de agua de vida que es
Cristo Jesús. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por cada uno, Padre. Gracias, Señor, porque eres tú hablando a nuestras vidas. Que no seamos esos sordos espirituales, sino que tú, Señor, seas abriendo nuestros oídos espirituales, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por permitirnos aquí estar compartiendo tu palabra, Señor. Que esta palabra sea de bendición para todo aquel que está escuchando, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, y es un placer estar contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y cree que el Señor está contigo y cenará contigo esta noche. En el nombre de Jesús, vamos a dar paso a las ofrendas con mi hermana Irelda y los dejo. Que pasen buena noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Hay que darle gracias a Dios, honrar a Dios por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, como lo dice en su palabra de 2 de Corintios 9, 7 y 8. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Depositamos nuestros diezmos. Extendamos nuestras manos al arbolín. Gracias, Padre bendito, por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos has dado mucho, Padre, en este día, Padre. Queremos agradecerte de lo mucho que tú nos has dado, amado Rey, no en lo terrenal, sino espiritual, Señor, también, Señor, porque nos has bendecido grandemente en nuestros corazones, Señor, porque tú has estado ahí supliendo cada necesidad y petición de las que hay en sus corazones de mis hermanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Benditas sean estas ofrendas y estos diezmos, Señor. Cubiertos y sellados están con tu sangre preciosa, Padre. Tú bendices a cada uno de mis hermanos, bendices el fruto del trabajo, Padre. Tú los bendices en su entrar y en su salir, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, la arteza de amasar, Señor, tú la bendices, Padre, y tú les das hasta que sobreabunde, porque así lo dice en tu palabra, Padre. Y te damos las gracias en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no se les olvide, mañana los servidores sean puntuales a las 9 de la mañana. A las 10 empezamos el culto y a las 11 empezamos nuestra transmisión a las 11 de la mañana. En el nombre de Cristo Jesús, hasta mañana.